Damos, Padre, por tu amor, tu bondad, por tu misericordia. Gracias te damos por Jesucristo, tu siervo fiel, que se hizo humilde hasta la muerte de cruz, para tomar nuestros pecados, tomar nuestra arrogancia, nuestro orgullo, cargarlos a la cruz y cancelar nuestra deuda. Gracias, Padre, te damos por tu santa palabra. Pedimos de tu ayuda, pedimos la ayuda del Espíritu Santo para poder estudiar el libro de Daniel. Pedimos que Cristo hable a nuestros corazones y que podamos ser cambiados y renovados. Te pedimos todo esto para la honra y gloria de tu nombre y la de Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Pueden sentarse. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 5 del libro de Daniel. Los primeros 4 capítulos que vimos relataban los acontecimientos de la vida de Nabucodonosor y del reino de Babilonia que Dios le había dado en sus manos. En el capítulo 2 vimos que Dios fue quien dio en las manos de Nabucodonosor el reino de Babilonia. Este reino de Babilonia en ese momento era la potencia mundial. En ese momento era la cabeza de oro de este sueño que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 2, que la estatua que era compuesta por diferentes metales que significaban estos reinos humanos que iban a venir, una secuencia de reinos, y Nabucodonosor era el rey de Babilonia, quien era la cabeza de esta estatua, quien era el reino más glorioso de todos estos reinos que Dios iba a determinar e iban a venir en consecutivamente. Vimos en el capítulo 4 que Nabucodonosor se enalteció del mismo, él se enorgulleció ante Dios y se apropió de la gloria que Dios le había dado, no reconociéndole a Dios y no reconociendo que Dios es el Altísimo, que domina en el reino de los hombres y que se lo da a quien Él quiere. Por la arrogancia de Nabucodonosor, Dios le quitó el reino, le quitó la gloria, le dio un corazón de bestia y él vivió en el campo con las bestias del campo, comiendo el pasto y viviendo en la intemperie. Pero luego de 7 años, luego de haber sido humillado por Dios por su arrogancia, por haber tomado de la gloria de Dios, él entró en razón. El texto dice que él alzó sus ojos al cielo, se arrepintió, reconoció su orgullo y reconoció al Dios del cielo. Dice el texto que él bendijo, alabó y glorificó al que vive para siempre. Ese fue un cambio radical y completo de Nabucodonosor, rey soberbio, y ahora está reconociendo al Dios del cielo. El capítulo 4 es de hecho una carta escrita por Nabucodonosor dirigida a todos los pueblos, lenguas y naciones de ese momento. A todo el mundo fue dirigida esa carta. Esta carta fue dirigida por Nabucodonosor a todo el mundo para contarles, para declararles, para dejarles saber sobre este maravilloso Dios y las maravillas que había hecho en su vida, que Dios Altísimo es el que reina en el reino de los hombres y que su dominio es de generación en generación. Nabucodonosor quería que todo el mundo, a través de esta carta, sepa quién es el verdadero Dios. Él quería que todo el mundo sepa quién tiene el poder, quién es soberano, quién da el poder, quién quita reyes, quién pone reyes, quién levanta naciones, quién quita naciones y quién es el rey y único Dios que su reino va a perdurar para siempre. Él lo sabía bien. Él previamente había sido orgulloso en su corazón, pensando que él tenía control de su vida y que él iba a continuar eternamente. Pero después de ser humillado y arrepentirse y reconocer al Dios del cielo, él reconoce que Dios es soberano ante todo y que Dios va a reinar para siempre. Y eso él quería dárselo a conocer a su pueblo, a su reino y todas las personas que había en él. Nabucodonosor termina el capítulo 4, recordándole a todo el pueblo y a toda la gente que el Dios Altísimo es poderoso, versículo 37, que el Dios Altísimo es poderoso para humillar al que camina con soberbia ante él, versículo 37
del capítulo 4, Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Él termina el capítulo 4 diciéndole a todo el pueblo que Dios es poderoso para humillar a aquel que camina con soberbia. Esta es una lección importante de recordar para todos, tanto para nosotros ahora como para ellos en ese momento, pero lamentablemente, como vamos a ver, Belsasar, el rey, que estaba en ese momento, no iba a tomar en cuenta y hacer caso de estas sabias palabras de Nabucodonosor. Avanzando un poco en el tiempo hasta este momento, principio del capítulo 5, desde el final del capítulo 4 hasta el principio del capítulo 5 habían transcurrido unos 30 años. Final del capítulo 4, con Nabucodonosor escribiendo esta carta, hasta el principio del capítulo 5, más o menos unos 30 años, 25 a 30 años. Ya a esta altura Nabucodonosor había muerto, él había reinado por 43 años, y había llegado al fin en el año 565 a.C., para tener una idea de cuánto faltaba para que venga el verdadero rey, 560 años. En ese momento se encontraba Belsasar como rey de la ciudad de Babilonia, como rey corregente, ahora lo vamos a ver, compartiendo el reinado con su padre. Y él, de hecho, iba a ser el último rey de Babilonia. Durante estos 30 años que transcurrieron entre el capítulo 4 y el 5, hubo una secuencia de reyes. No fue directamente Nabucodonosor o Belsasar, sino como una secuencia de reyes que pasaron por el trono. Luego de Nabucodonosor, después de su muerte, quien tomó el trono fue su hijo Evil-Merodach, que es mencionado de hecho en 2 Reyes 25. Él duró 2 años en el trono, pero fue asesinado por su cuñado. Quedaba todo en familia. Fue asesinado por su cuñado Neriglasar, quien estuvo en el reino por 4 años. Después de la muerte de este rey, su hijo joven, Labish o Labashi Murdak, reinó por solo 2 meses. Este también fue asesinado, sustituido por quien sería el rey actual, Nabonido. Este era el padre de Belsasar. Nabonido era, de hecho, el rey actual de Babilonia, quien tenía el cargo o la posición número 1. Y Belsasar tenía la posición número 2. Como vamos a ver más adelante, él otorga la posición número 3 del reino. El padre de él era el rey, con posición número 1, y él era el corregente, o el rey corregente, que estaba reinando en la ciudad de Babilonia. Nabonido estaba casado, supuestamente, con la hija del rey Nabucodonosor, con quien Belsasar era el hijo. Por lo cual, si los historiadores y arqueólogos están en lo correcto, Belsasar sería el abuelo, Nabucodonosor sería el abuelo de Belsasar. Este Nabonino, el padre de Belsasar, reinó Babilonia por unos 17 años antes que Babilonia caiga. Y prácticamente él estuvo fuera de la ciudad, tratando de recobrar la gloria que tenía Babilonia, que había perdido durante todos estos años, en batallas y demás. Por lo tanto, había dejado a su hijo mayor, Belsasar, como rey corregente en la ciudad de Babilonia. El texto menciona varias veces que Nabucodonosor era el padre de Belsasar en el sentido de que era su ancestro, su predecesor y no posiblemente como su hijo biológico. Y ahora, si nos ubicamos ahora al comienzo y con todo esto de contexto, al comienzo del capítulo 5, Babilonia se encontraba, de hecho, sitiada por el ejército de los medos y persas. Ellos estaban ahora en esta fiesta, en este banquete, pero todo el ejército de los medos y persas habían conquistado Babilonia y habían llegado hasta la ciudad y estaban siendo sitiados para encontrar una forma de entrar y atacar a la ciudad. Babilonia, de hecho, estaba en guerra con ellos y esta sería, de hecho, la última noche antes que el imperio babilónico caiga en manos de los medos y persas. Capítulo 5 nos cuenta la historia de la última noche del rey de Babilonia, Belsasar, y lo que aconteció antes de que caiga en manos de los medos y persas, antes de que la gran Babilonia caiga y sea destruida. El punto que vamos a hacer hoy es que toda persona que camina con arrogancia, toda persona que camina orgullosamente ante Dios, tiene como destino garantizado la destrucción. Toda persona, todo hombre que camina soberbiamente ante Dios, confiando en sus ídolos y no confiando en Dios que tiene su vida en sus manos, está destinado a la destrucción eterna. Esto refuerza la verdad bíblica que encontramos por todos lados, del Proverbio, por ejemplo, 16-18, que dice que delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Y el texto lo dividí en 3 partes.
1 al 17, Belsasar se exalta ante Dios. 18 al 28, Belsasar es sentenciado por Dios. Y finalmente, Belsasar es destruido por Dios. Delante de la destrucción va el orgullo. El caso de Belsasar. Entrando ahora sí en el texto, con todo eso como contexto. Versículos 1 al 17, Belsasar se exalta ante Dios. Dice el texto en versículo 1. Belsasar, rey de Babilonia, ofreció un gran banquete a 1000 de sus nobles, y en presencia de los 1000 se puso a beber vino. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus nobles y sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y el rey y sus nobles y sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. El ejército de los medos y persas se encontraba en las puertas de la ciudad, sitiando la ciudad de Babilonia, buscando la forma de entrar y conquistarla. Pero Belsasar no parecía estar preocupado. De hecho, él llamó a todos sus nobles, a todas sus concubinas, sus mujeres, a esta fiesta, a este banquete. No sabemos muy bien por qué, no dice el texto por qué hizo esto, por qué llamó a un banquete, pero él le está mostrando su arrogancia ante esta situación en la que se encontraba él y su pueblo. Es probable que él se sintiera quizás invencible, confiando en la fortificación de la ciudad de Babilonia. Babilonia tenía murallas que recorrían a lo largo 24 kilómetros, que eran de doble pared, que las murallas eran anchas de tal forma que entraban 3 o 4 carros de batalla que podían pasar al mismo tiempo. Cada tanto en toda la muralla había torres fortificadas de defensa. También podría estar confiando en que él tenía suficientes provisiones de comida. Se estima que las provisiones de comida podían llegar hasta 20 años. Confiar, por ejemplo, en la fuente inagotable de agua. Babilonia había sido construida inteligentemente sobre un canal que proveía el agua del río Éufrates. Tenían agua en todo momento. No necesitaban salir de la ciudad. Provisiones abundantes, seguridad y protección, agua en todo momento. El ejército de los medos y persas iban a estar ahí afuera esperando y se iban a tener que retirar porque no iban a tener forma de entrar a la ciudad. Pero Belsasar no podía ver, enseguecido por su orgullo, que esa misma noche todo iba a cambiar. Es probable que esta fiesta, como era común en esos tiempos, haya terminado con borrachera, con orgías y, como dice el texto, con adoración a sus ídolos y a sus dioses. En medio de todo esto, dice que Belsasar mandó a pedir los vasos de oro y plata que Nabucodonosor había traído de Jerusalén, con la intención de que ellos bebieran vino en estos vasos. Esto muestra la arrogancia de Belsasar. Belsasar estaba a punto de profanar los vasos santos de Dios, estaba a punto de profanar la santidad de Dios. Cuando Nabucodonosor invadió Judá, 50 años para atrás, desde entonces, él tomó los vasos del templo de Dios y los trajo dice en el versículo 2 del capítulo 1, que trajo todo eso y lo trajo al templo de su Dios, Bel-Merodach, donde permanecieron hasta ese momento. Y ahora Belsasar manda a buscar esos vasos, 50 años después. Esto fue hecho por Nabucodonosor en el capítulo 1. Si recuerdan, él conquistó Jerusalén y tomó los vasos del templo y los llevó a donde estaba su Dios, como una muestra de decir: mi Dios es más poderoso que tu Dios, porque hemos vencido. Pero sabemos nosotros que esto no fue así, sino que el versículo 2 del capítulo 1 explica bien que fue Dios quien le dio al rey de Judá y los utensilios del templo en sus manos. Dios se lo dio en sus manos, Dios tenía todo el plan orquestado. Aunque beber vino en estos vasos para algunos puede ser inofensivo, esto fue de hecho un sacrilegio, fue blasfemia. Él estaba profanando los vasos que habían sido santificados para el templo. Él literalmente estaba profanando la santidad de Dios. Era un acto de rebeldía
de Belsasar abiertamente ante Dios. Ni siquiera Nabucodonosor se atrevió a eso. No solo bebieron de los vasos del templo, sino que también dice el texto que alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. Belsasar había utilizado los vasos estos para adorar a los falsos dioses que no podían ni ver, ni escuchar, ni nada. Estaban muertos. No podían proveer ningún tipo de protección ni de ayuda. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Como le dice Daniel a Belsasar en el versículo 23, estos no veían, no oían, ni entendían. Estaban muertos. No podía hacer nada estos dioses con ellos. De hecho, quizás él confiaba en esa protección de esos dioses, porque su nombre, Belsasar, significaba Bel, o el dios de Babilonia. Bel protege al rey. Bel protege al rey. Él confiaba en estos ídolos que no tienen vida para proteger su vida. Y no confiaba en el único y verdadero Dios que tenía su vida en sus manos. Belsasar, odiaba al Dios de los judíos. Y de hecho su actitud mostraba esta arrogancia y rebeldía contra Dios. No solo era arrogante con el ejército que estaba en las puertas de Babilonia, sino que era arrogante contra el Dios del cielo. Él se burlaba, de hecho, contra el Dios Altísimo. Y Dios no iba a dejar pasar por alto este insulto y esta blasfemia, y por su arrogancia Dios iba a traer sentencia sobre él, juicio sobre él. Versículo 5 dice, de pronto aparecieron los dedos de una mano humana, y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio del rey. Y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Entonces el rostro del rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron. Las coyunturas de las caderas se relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una con otra. El rey gritó fuertemente que trajeran a los encantadores, a los caldeos y a los adivinos. El rey habló y dijo a los sabios de Babilonia, cualquiera que pueda leer esta inscripción y declararme su interpretación será vestido de púrpura. Llevará un collar de oro en el cuello y tendrá autoridad como el tercero en el reino. Entonces entraron los sabios del rey, pero no pudieron leer la inscripción ni dar a conocer al rey su interpretación. Y el rey Belsasar se turbó en gran manera y su rostro palideció aún más. También sus nobles quedaron perplejos. ¿Se imaginan la situación? Terror cayó sobre todos ellos. Miedo terrorífico. Mientras Belsasar y sus nobles estaban profanando la santidad de Dios, Dios envió desde su presencia esta mano para escribir en la pared la sentencia definitiva de Belsasar y de su reino. No podría imaginarse en ese salón la gente en un instante, las miles de personas que estaban ahí tomando, bebiendo, gritando, haciendo de todo. Todo se detiene. ¡Pum! Silencio total. La mano aparece detrás del candelabro, iluminada por el candelabro para que pueda ser vista por todos, para que no quede desapercibida. Todos comprendieron que esto fue algo supernatural. El rostro del rey palideció. La sangre se le fue de la cara, quedó blanco. Por el miedo, se le fue el semblante. Su pensamiento se turbó. La escena debe haber sido tal que hasta el pensamiento de él se apoderó de él. Incluso dice el texto, las coyunturas, para describirlo, por lo menos físicamente, lo que estaba ocurriendo, las coyunturas de su cadera se relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una con otra. No tenía ni siquiera control de su cuerpo, del miedo que tenía. Temblaba del miedo que tenía con lo que estaba ocurriendo. Belsasar estaba completamente conmocionado emocionalmente y físicamente. Y todos los que estaban ahí seguramente. Cualquiera de nosotros que pueda ver una escena como la que se describe ahí, debe traer terror. En medio de esa desesperación, que quizás Belsasar nunca haya experimentado, grita llamando a sus sabios para ver si alguien puede venir a darle una explicación de lo que está ocurriendo. ¿Qué está pasando? Esto no tiene nada sentido. Y como si fuera algo que él podía resolver con poder y plata, él ofrece dinero, poder y posición en su reino a aquel que pueda resolver este misterio. Los sabios son llamados, y nuevamente, como vimos repetidas veces en los primeros capítulos, todos los sabios cuando son llamados para interpretar ya sea el sueño, mensaje y demás, no lo pueden hacer. No lo pueden hacer.
El texto dice, no pudieron ni leer la inscripción, ni mucho menos dar la interpretación. Nuevamente, si uno ve los capítulos 1, 2, 3, 4, en los diferentes sueños que tuvo Nabucodonosor, en los diferentes momentos que los sabios fueron llamados, nunca pudieron resolver ningún problema, ni dar ninguna interpretación. La sabiduría del mundo no puede descubrir o entender la sabiduría de Dios. Esto llevó a Belsasar a caer en un pozo más profundo todavía. El texto dice que se turbó de gran manera y su rostro se palideció aún más blanco todavía. No sé qué color habrá sido, pero más todavía. Inclusive sus nobles quedaron perplejos. Una confusión completa en todas las personas. Ellos no entendían lo que estaba pasando, pero entendían que no era algo bueno. La sabiduría del mundo estaba representada por los sabios y ellos no podían revelar las cosas ocultas de Dios. Solo Dios, por medio de su Espíritu Santo, puede hacerlo. O por medio de su siervo Daniel, como va a ser el caso ahora. Entonces, como pregunta, nosotros, ¿a dónde recurrimos cuando necesitamos ayuda? ¿Dónde recurrimos cuando necesitamos un entendimiento, cómo proceder con nuestras vidas? O cuando tenemos algún problema, vamos al mundo y buscamos en los mismos lugares que buscan los sabios del mundo. Buscamos métodos de autoayuda para ayudarnos. Buscamos quizás en la psicología para ayudarnos. Cuando estás preocupado o preocupada por algún tema del trabajo, por ejemplo, o con la crianza de tus hijos, o problemas con tu matrimonio, o cualquiera sea la índole de la situación que esté ocurriendo en tu vida, ¿a dónde vamos para buscar una solución? Para encontrar una respuesta. Recurrimos al mundo, consultamos quizás a un familiar no creyente o a un compañero de trabajo no creyente. O buscamos en un hermano o hermana en Cristo que nos pueda ayudar, que nos pueda guiar. Si buscamos respuestas y consejos en un incrédulo, por más bueno e inteligente que eso parezca, por más sabio que eso parezca, tenemos que entender que la visión del mundo de uno creyente es completamente diferente. No nos van a poder guiar en los caminos del Señor. Imposible. De hecho, va a ser muy probablemente opuesto. Completamente opuesto. Ante cualquier preocupación en nuestras vidas, ante cualquier duda, ante cualquier problema, busquemos de la sabiduría de Dios, en su palabra, y busquemos en hermanos o hermanas más maduros que nos puedan ayudar y guiar. En este momento el rey y toda la gente que estaba ahí no sabía lo que estaba ocurriendo, no tenían una respuesta, no tenían una solución, y ahora entra la reina. Y dice, versículo 10, la reina, al enterarse de las palabras del rey y de sus nobles, entró en la sala del banquete y tomando la palabra dijo, «Oh rey, viva para siempre. No le turben sus pensamientos ni se mude su semblante». Hay un hombre en su reino en quien está el espíritu de los dioses santos. Y en los días de su padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses. Y su padre, el rey Nabucodonosor, su padre el rey, lo nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos. Debido a que se halló un espíritu extraordinario, conocimiento e inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles en este hombre, Daniel, a quien el rey llamaba Belsasar. Que llamen ahora a Daniel y él declarará la interpretación. La reina parecía estar tranquila y a su vez confiada y segura que Daniel iba a ser capaz de revelar el misterio de la escritura en la pared. Y esto porque el Espíritu Santo estaba en él, el Espíritu de los dioses santos. No se sabe mucho de quién era esta reina, quién era esta persona. Esta podría haber sido la esposa de Belsasar, pero como en el versículo 1:2 explica que las mujeres y las concubinas de todos ellos ya estaban presentes, la reina aparece en escena recién ahora, es muy probable que no sea la mujer de Belsasar. Una posibilidad es que esta reina haya sido la madre de Belsasar, quien haya sido la hija de Nabucodonosor. Esta es una opción un poco más viable, porque la reina tenía conocimiento detallado de Daniel, quien había sido cercano al rey Nabucodonosor. Otra opción posible es que pueda haber sido la abuela de Belsasar o la esposa de Nabucodonosor. Más allá de quién haya sido esta reina, ella tenía claramente conocimiento del carácter e integridad de Daniel. Lo conocía bien,
conocía su sabiduría, su capacidad, y sabía de su capacidad de interpretar sueños. Esta persona, la reina, no era ajena a Daniel. Casi 70 años habían pasado desde que Daniel y sus amigos habían sido tomados en cautiverio desde Jerusalén. Unos 23 años habían transcurrido de la muerte de Nabucodonosor hasta entonces, y Daniel tenía alrededor de 80 años acá. Muy probablemente Daniel no estaba ocupando el cargo que Nabucodonosor le había dado como jefe de los sabios, quizás o no trabajaba a esta altura o tenía una posición distinta. De todas maneras, nuevamente Dios orquestó todo, como en cada una de las situaciones que trajo a Daniel en escena, orquestó todo para traer nuevamente a Daniel en escena y utilizarlo como su siervo para revelar el mensaje de Dios para Belsasar, la sentencia para Belsasar, y también para glorificarse Dios mismo en todo esto. Versículo 13 dice: entonces Daniel fue traído ante el rey. La reina convenció al rey para traer a Daniel. Entonces Daniel fue traído ante el rey. Y el rey preguntó a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los deportados de Judá, que el rey mi padre trajo de Judá? He oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti, y que luz, inteligencia y extraordinaria sabiduría se hallan en ti. Ahora mismo los sabios encantadores fueron traídos delante de mí para que leyeran esta inscripción y me dieran a conocer su interpretación, pero no pudieron declarar la interpretación del escrito. Pero yo he oído decir de ti que puedes dar interpretación y resolver problemas difíciles. Ahora, si puedes leer la interpretación y darme a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura, llevarás un collar de oro al cuello y tendrás autoridad como tercero en el reino. Versículo 17. Entonces Daniel respondió delante del rey: sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otros. Yo leeré, sin embargo, la inscripción al rey y le daré a conocer su interpretación. Por recomendación de la reina, Daniel fue traído delante del rey Belsasar. Belsasar no parecía estar muy contento de hablar con Daniel. Me parece que en un tono un poco despectivo, él le dice: ¿eres tú aquel Daniel de los deportados de Judá? Recordándole enfrente de todos los presentes que él había sido un preso traído de Judá. Irónicamente, Belsasar, después de haberse burlado del Dios de Judá, ahora está a merced de un judío, siervo de este Dios de Judá, para resolver el misterio. El texto nuevamente muestra que los sabios no pudieron darle la interpretación, mostrando un contraste entre los sabios del mundo y el siervo de Dios, entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Nada oculto por Dios puede ser revelado por el hombre, a menos que Dios así lo quiera. Nadie conoce lo oculto. Nadie conoce el futuro. Solamente Dios. Aquellos que claman leer las cartas, tirar las cartas, leer las manos, los horóscopos, aquellos que claman tener algún poder supernatural, son todos charlatanes, herramientas del Satanás, del diablo. Como cristianos no tenemos nada que ver con todo eso. Nuestra fuente es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Tenemos que mantenernos bien alejados de todas esas cosas. Belsasar le ofrece la misma recompensa que ofreció a los sabios. Si él interpretaba el mensaje, él iba a tener dinero, poder y ser el tercero en autoridad en el reino. Belsasar pensaba que él podía comprar el entendimiento y sabiduría que venía de Dios. Su arrogancia seguía intacta, inclusive tratando de sobornar al siervo de Dios. Pero Daniel correctamente, con valentía y con firmeza, sin titubear, él responde, rechazando la oferta del rey, pero a su vez respondiendo y aceptando el pedido de interpretación que el rey quería conocer. De hecho, Daniel entendía bien que esto venía de Dios. Al igual que Daniel, nosotros como creyentes no debemos ser persuadidos por lo material, más bien tenemos que estar firmes y fieles a la palabra de Dios, siempre proclamando la palabra de Dios, no dejando que nada material se interponga con eso. Belsasar se había exaltado ante Dios, él arrogantemente profanó la santidad de Dios, utilizando los vasos del templo para beber y para adorar a otros dioses. Él confió en su poderío y en sus posesiones, él buscó refugio en sus falsos dioses y rechazó y pisoteó al verdadero Dios.
que sostenía su vida en sus manos. Por lo tanto, debido a eso, ahora Dios va a sentenciarlo. Belsasar es sentenciado por Dios, versículo 18 al 28. Continúa ahora Daniel, dándole un contraste entre Nabucodonosor y él mismo, Belsasar. Versículo 18 dice: Oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. A causa de la grandeza que él le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de él. A quien quería mataba y a quien quería dejaba con vida. Exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en arrogancia, fue depuesto del trono real y su gloria le fue quitada. Fue echado de entre los hombres, su corazón se hizo semejante al de las bestias y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio de comer hierba como el ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo. Hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place, quien Dios quiere. Pero usted, su hijo Belsasar, no se ha humillado su corazón, aunque sabía todo esto, sino que se ha ensalzado usted contra el Señor del cielo, y han traído delante de usted los vasos de su templo, y usted, sus nobles, sus mujeres, sus concubinas han estado bebiendo en ellos, y han alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera, piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden. Pero al Dios que tiene en sus manos su propio aliento y es dueño de todos sus caminos, no ha glorificado. Por lo cual, él envió de su presencia la mano que trazó la inscripción. Daniel está haciendo un contraste impresionante entre Nabucodonosor y Belsasar. De los versículos 18 al 21, que leímos recién, Daniel le recuerda a Belsasar que Dios mismo fue quien le dio a Nabucodonosor la gloria, la grandeza, la soberanía, el poder del reino de Babilonia. Pero que cuando Nabucodonosor se enalteció ante Dios, quitándole la gloria que le pertenecía a Dios, Dios lo humilló y lo convirtió en una bestia. Y vivió de esa manera hasta que Nabucodonosor se humilló y se arrepintió. Reconoció que el Dios Altísimo es quien domina sobre el reino de los hombres y quien se lo da a quien le place. Nabucodonosor reconoció su orgullo y arrogancia, se humilló ante Dios. Belsasar debería haber aprendido de la experiencia de Nabucodonosor, pero no lo hizo. Él no quería reconocer que Dios es el Dios Altísimo que domina sobre el reino de los hombres, sobre su reino, sobre él mismo. Él no quería saber nada con Dios. No solo Dios domina sobre el reino de los hombres, sino que también Dios domina sobre nuestros reinos, cada uno de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿reconocemos a Dios en nuestra vida, en todo aspecto, en todo momento? En cada rincón de nuestra vida, en cada pensamiento, en cada acción. Estamos sometidos a Él, rendidos a Él en todo momento, en todo aspecto de nuestra vida, en todo caminar, en todo accionar. Es Jesús, nuestro Señor, en todo aspecto de nuestra vida. ¿Hay algún lugar que todavía no lo es? ¿Algún lugar donde todavía no le permitimos la entrada? Donde todavía Él no es Rey de nuestra vida. Consideremos y trabajemos en eso, porque Jesucristo tiene que ser el amo y Señor en todo lugar de nuestras vidas. En nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros pensamientos. Él tiene que ser el Señor de nuestras vidas. Al igual que Nabucodonosor, todo lo que Belsasar tenía provenía de Dios. Todo lo que Belsasar tenía provenía de Dios. El reino, la gloria, el poder y todo lo que tenía. Pero él se lo apropiaba como que era suyo, como que él lo había obtenido. Pero él, aunque sabía todo esto, no se humilló. Más por el contrario, él se rebeló abiertamente contra el Dios soberano. Sabiendo lo que había hecho Nabucodonosor, Belsasar no le importó y como un niño caprichoso, arrogante, que piensa que sabe más que Dios, lo desafió grandemente, utilizando los vasos del templo
para beber vino y adorar a sus dioses. Daniel está haciendo un contraste impresionante aquí, mostrando cómo el orgullo y la arrogancia de un hombre puede causar una tremenda ceguera espiritual que lleva a la destrucción. La arrogancia ante Dios produce una ceguera espiritual que lleva a la destrucción de la persona. De vuelta, la arrogancia ante Dios produce una ceguera espiritual que lleva a la persona a la destrucción de sí misma. Todo aquel que ciegamente continúa en arrogancia ante Dios, rechazando a Dios, va a ser destruido. No hay escapatoria. No hay otro camino. Toda persona que rechaza a Dios, que arrogantemente está considerándose por arriba de Dios, va a terminar sus días siendo destruido. Daniel le muestra a Belsasar que él estaba adorando a los dioses falsos, hechos por manos de hombres. Dice que son dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden. Están muertos, no tienen vida. Estos realmente no pueden hacer nada por él. Es increíble la ceguera espiritual que tenemos o que tiene un no creyente. Increíble la ceguera espiritual. Si no es por Cristo que nos saca el velo y nos muestra la verdad, estamos completamente incapacitados de poder hacer algo. Lo mismo ocurre con los ídolos del mundo. Confiar en el dinero, confiar en la fama, en el poder, en el sexo, en el conocimiento. Son todos ídolos que no ven, ni oyen, ni entienden. Y no nos puede dar ninguna seguridad. Solamente Cristo puede darnos esa tranquilidad y seguridad. Es el único lugar que podemos encontrar paz y seguridad, en Cristo, no en los ídolos del mundo. Belsasar se glorificó a sí mismo con todo esto. Él rechazó al verdadero y único Dios que realmente tenía su vida en sus manos y que podía quitarle la vida y que va a quitarle la vida. Daniel dice, al Dios que tiene en su mano su propio aliento y es dueño de su camino, no ha glorificado. Él buscó y se robó la gloria de Dios. Intentó hacer eso, si eso fuera posible. Pablo dice de los hombres, en general, en Romanos 1, 21 al 25, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad del Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Belsasar, por su orgullo y arrogancia, no quería, se negaba a honrar y glorificar a Dios. Él rechazaba abiertamente a Dios. Él confiaba en sus dioses, confiaba en sí mismo, confiaba en su poder, confiaba en sus posesiones, pero poco entendía que estaba corriendo hacia su destrucción. Al igual que Belsasar, muchas personas hoy día están de la misma forma, arrogantemente, rechazando a Dios y corriendo hacia su destrucción. Es triste, pero van corriendo hacia su destrucción y es real. Todos nosotros íbamos corriendo hacia nuestra destrucción, pero gracias a Jesucristo, que murió por nosotros y nos salvó. Las personas viven adorando lo material, viven adorando lo terrenal, todo lo que es perecedero, pero no miran hacia arriba y alzan sus ojos al cielo para reconocer a Dios y reconocer que todo lo que tienen en sus vidas, todo lo que tenemos en nuestra vida viene de Dios. Si estás caminando tu vida de esta forma, confiando en ti mismo, si confías en tus habilidades, en tus posesiones y no reconoces a Dios como el dador de tu vida, como el proveedor de tu vida, si no te arrepentiste y creíste en Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces estás caminando arrogantemente ante Dios. Y el día de tu destrucción va a llegar. No esperes más tiempo. Y haz como Nabucodonosor. Humíllate ante Dios, arrepiéntete, y Él te va a perdonar y te va a restaurar. Salmo 51 dice, versículo 17, al corazón contrito y humillado Dios no despreciará. Dios no despreciará. Como consecuencia de que
Belsasar orgullosamente se exaltó ante Dios, Dios mismo envió esta mano para escribir la sentencia de muerte de Belsasar. Y la sentencia dice lo siguiente, versículo 25. Esta es la inscripción que fue trazada. Mene, mene, tekel, ufarsin. Esta es la inscripción del escrito, dice Daniel. Mene, Dios ha contado su reino y le ha puesto fin. Tekel, ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Pérez, o Pérez, su reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Por el orgullo y arrogancia de Belsasar y por su acto de rebeldía ante Dios, la sentencia final fue determinada, ha sido determinada. El trono de Belsasar y su reino serán dados a la destrucción y caerán en las manos de los medos y persas. Por su orgullo la destrucción llegó. El versículo 16 y 18 dice, de Proverbios, dice que delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Y este es el caso de Belsasar. Aquel que pone reyes y quita reyes, Dios, está ahora de hecho quitando el reino de las manos de Belsasar y dándoselo a los medos y a los persas, cumpliendo así lo anunciado en el sueño que tuvo Nabucodonosor en la estatua en el capítulo 2, que otro reino se levantaría después de este. Dios anunciaba que debido al orgullo y la arrogancia de Belsasar, quien confiaba en sus dioses y no confiaba en el Dios Altísimo, él había puesto fin a su reino, fin a su reinado y entregado a los medos y persas. Esa inscripción decía Mene, mene, tekel, ufarsin. Y Daniel le escribe en el versículo 26, Mene, Dios ha contado su reino y le ha puesto fin. Dios ha contado su reino y le ha puesto fin. Mene es un sustantivo en arameo que hace referencia a un peso de 50 ciclos o 650 gramos. Y que proviene del verbo que significa enumerar o contar. Enumerar o contar. Significa que la cantidad de los días que Dios había determinado para el reino de Babilonia había llegado a su fin. El último día llegó. Este era el último día. No iba a haber otro día más en el reino de Babilonia. El día llegó, la compleción del reino llegó a su fin. Estas palabras, de hecho, mene, mene, se repiten 2 veces para darle énfasis a la idea de que el fin era inminente. De la misma forma, Dios tiene contado nuestros días. Cada uno de ellos, nuestros días. Nuestros días fueron determinados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Job, en Job 14:5, dice, hablando sobre la brevedad de la vida del hombre, él dice, ya que sus días están determinados, el número de sus meses te es conocido, y has fijado sus límites para que no puedan pasarlos. Es Dios quien determina la duración de nuestras vidas, cada día, cada segundo, cada instante. No somos nosotros. Muchos viven rechazando a Dios pensando orgullosamente que tienen control de su vida. Realmente no tenemos control de nada. No pueden extender ni un segundo más a lo determinado por Dios en sus vidas. Nuestros días están contados por Dios y el reloj de Dios va avanzando hasta el día final que llegue ese día. Hasta la totalidad que se cumpla en nuestras vidas. La pregunta es, ¿nos encontrará Dios siendo arrogantes y orgullosos, confiando en los ídolos del mundo? ¿O nos encontrará Dios siendo humildes, confiando en su Hijo Jesucristo? ¿O nos encontrará siendo orgullosos y arrogantes, confiando en el mundo? ¿O nos encontrará humildes, confiando en su Hijo Jesucristo? Si nos encuentra orgullosos, confiando en los ídolos del mundo, nuestro destino va a ser el mismo que el del rey Belsasar, la destrucción segura. Si nos encontramos confiando en su Hijo Jesucristo, entonces el destino será la vida eterna, junto a Él, disfrutando de Él y su gloria para siempre. La siguiente palabra era tekel. Y Daniel dice que tekel ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Pesado en la balanza y hallado falto de peso. Este de vuelta es un sustantivo arameo que hace referencia ahora a un peso mucho menor, de un ciclo, 13 gramos, que en su verbo significa pesar. Pesar.
Y esto significa que Belsasar fue pesado en la balanza divina de Dios y que fue hallado deficiente según el sistema de medida y peso de Dios. Él no dio la medida de los estándares de Dios. Se quedó corto. Es como la idea de una moneda de oro que tiene un peso específico y el peso de la moneda que ponen es menor, es falsa. Él fue corto, él es falso, fue falso, hallado falso. En 1 Samuel 2:3, en el cántico de Ana, dice: no se jacten más ustedes con tanto orgullo, no salga la arrogancia de su boca, porque el Señor es Dios de sabiduría y por Él son pesadas las acciones. Son pesadas las acciones. Dios nos pesa en su balanza perfecta. Y todos nosotros, por nuestros propios méritos, somos encontrados faltos, deficientes, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Solamente junto con Cristo, por su peso, por su justicia, es que podemos ser encontrados justos ante Dios y encontrados con el peso correcto. El peso, de hecho, de la perfecta justicia de Jesucristo que fue imputada en nosotros es lo que necesitamos para que cuando seamos pesados en la balanza divina de Dios seamos encontrados justos, declarados justos ante Dios, por su perfecta obra en la cruz. Ninguno de nosotros puede ser pesado por nuestros propios méritos y pasar esa prueba. Y este es el caso de Nabucodonosor. De Belsasar. Continúa Daniel diciendo: Perez, su reino ha sido dividido y entregado a los medios de los persas. Y la palabra que usa al principio es ufarsim. Perez es el singular de la palabra ufarsim. Este de vuelta es un sustantivo que en arameo hace referencia al peso de media mina o 25 ciclos o 325 gramos de peso, pero que proviene del verbo que significa romper en dos o dividir. Romper en dos o dividir. Y en esta interpretación, la palabra en singular, Perez, de cuya raíz viene la palabra Persia, y suena similar. Esto significa que Dios ha dividido el reino de Belsasar y se lo ha entregado a los medios de los persas. O en otras palabras, que Dios había traído el fin de Babilonia por medio de los persas. La inscripción esta era un anuncio de la evaluación divina del reino de Belsasar y una sentencia de juicio para él y su reino. Al final uno podría traducir estas palabras, mene, mene, tekel, ufarsin, contado, contado, pesado, dividido. Contado, contado, pesado, dividido. Contado, contado, el día llegó. El día final del reino de Babilonia, el último día llegó. Pesado, fue pesado el rey y no dio con el peso, no dio con la talla. Y como consecuencia fue dividido, su reino fue entregado a otros. Belsasar, aunque tenía conocimiento de Dios por medio de Nabucodonosor y todo lo que había pasado, él no quiso arrepentirse como lo hizo Nabucodonosor. Y por su orgullo ante Dios y por confiar en sus dioses, llegó hasta el final de sus días y fue pesado y fue encontrado falto. Por lo cual Dios va a ejecutar juicio, va a destruirlo. Versículos 29 al 31, Belsasar finalmente va a ser destruido por Dios. Belsasar finalmente va a ser destruido por Dios. Toda persona que camina orgullosamente, arrogantemente, ante Dios, tiene como destino garantizado la destrucción. Toda persona que no crea en Jesucristo como su Señor y Salvador, camina arrogantemente ante Dios. Está rechazando a Dios. Dios odia al orgulloso y al arrogante. Y el final de esa persona va a ser la destrucción en el infierno. Únicamente por medio de Jesucristo es que nos podemos cubrir. Y en Jesucristo podemos estar protegidos. Y en Jesucristo podemos ser pesados y ser encontrados justos ante Dios. Versículo 29 dice: Entonces Belsasar ordenó que vistieran a Daniel de púrpura y le pusieran un collar de oro en el cuello, al cuello, y que proclamaran acerca de él que él tenía ahora autoridad como tercero en el reino. Aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío el Medo recibió el reino cuando tenía 62 años.
Cuando llegó al final de la vida de Belsasar, él tuvo la oportunidad de arrepentirse. Pese a su orgullo, Dios había sentenciado a Belsasar, pero él todavía tenía la oportunidad de reconocer a Dios y arrepentirse. Pero no lo quiso así. Él continuó con su orgullo, no haciendo caso a todo lo que Daniel le dijo, y obstinadamente hizo que Daniel recibiera igualmente este presente, paga por su interpretación. Él continuó en su orgullo. Él podía haberse arrepentido de todo esto. Pero por su orgullo enceguecido, él continuó rechazando a Dios. Si estás escuchando esto y todavía no te arrepentiste, no hagas como Belsasar, todavía tenés tiempo. Si tenés vida, todavía tenés tiempo para arrepentirte. Belsasar dice que le asignó la autoridad como tercero del reino, como si él tuviera algún poder realmente. Pero esto no iba a durar mucho, porque aquella misma noche el rey Belsasar y la gran ciudad de Babilonia iban a caer en manos de los medas y persas. La historia dice que un 12 de octubre de 539 a.C., la nación más poderosa del mundo llegó a su fin. 12 de octubre de 539 está registrado en la historia. La ciudad fue tomada, Belsasar asesinado y Babilonia conquistada en una sola noche. Cayó rapidísimo. Los historiadores cuentan que debajo de los muros de la ciudad, como dije antes, corría este canal de agua que iba de norte a sur, que venía del río Éufrates, tenían agua en abundancia. Las murallas de Babilonia protegían a la ciudad de forma tal que nadie podía entrar. Tenían alimentación por años, supuestamente. Estaban completamente confiados en lo que tenían, en su poder, en su conocimiento. El ejército de los medios y persas se dividió en dos grupos. Uno fue al norte, a la entrada del canal, el otro fue al sur, a la salida del canal. Y dice que en un momento dado en la noche pudieron divertir el agua o desviar el agua que entraba a la ciudad, y los ejércitos pudieron entrar por el canal y sorprender a todos los que estaban borrachos en la fiesta, conquistando Babilonia, matando a Belsasar en una sola noche. Con esta derrota y la caída de Babilonia se confirma claramente que Dios es quien está en control. Dios está en control y que todo va continuando acorde a su plan y soberanía, el cual sabemos que va a terminar con Jesucristo como el Rey Supremo para toda la eternidad. Dios es poderoso para humillar a una nación o a la nación más poderosa del mundo, y Él es también poderoso para humillar al rey más poderoso del planeta. Babilonia parecía que no podía caer, pero por la arrogancia de sus gobernantes cayó en un instante. Y así va a pasar con todos los gobiernos del mundo, hasta que llegue el último, el reino de Dios. Y Jesucristo sea el Rey para siempre. Todas las naciones y todas las personas en el mundo andan en arrogancia y idolatría. Y en un instante, cuando menos se den cuenta, van a ser destruidos, de vuelta. Toda persona que camina orgullosamente, toda persona que camina arrogantemente, rechazando a Dios en su vida, que no se arrepiente, que no trae la honra y la gloria a Dios, va a ser destruida. Tiene garantizada esa destrucción. Desde guerras, problemas económicos, enfermedades, puede venir a nuestra vida de muchas formas. El único lugar seguro y confiable es en Jesucristo. El único lugar seguro y confiable. El Proverbio 16:5 dice que la abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón. Ciertamente no quedará sin castigo. Proverbio 16:18, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Vuelta. Quien sea que camine en su vida arrogantemente y no se arrepienta, va corriendo a la destrucción. Belsasar confió en el poder de sus murallas, en la abundante provisión de alimento, en la fuente inagotable de agua, en la protección de sus dioses falsos, y desafió a Dios en un acto de rebeldía arrogantemente. Y Dios no puede ser burlado. Nadie puede burlar a Dios. En un instante, la destrucción viene a su vida. Toda persona que vive sin reconocer a Dios, toda persona que no le da las gracias a Dios, por quién es Él, por su vida, por sus logros, por lo que fuere que tenga,
es una persona orgullosa y arrogante en su corazón y está caminando a su destrucción. Toda persona que no cree en Jesucristo de vuelta como su Señor y Salvador es una persona arrogante, orgullosa, que está caminando a su destrucción. Dios odia el orgullo, Dios odia al orgulloso y al arrogante, y Él dice que se resiste a ellos. Santiago 4:6 nos dice que Dios se resiste al soberbio, pero también Santiago 4:6 dice que Dios da gracia al humilde. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Arrepiéntete de tu orgullo y de tu arrogancia, reconoce a Dios en tu vida, cree en Jesucristo como tu Señor y Salvador, y Él te va a perdonar y te va a restaurar. Y en vez de ver la destrucción, vas a ver la salvación. Para todos nosotros, el día va a llegar en que el día final de nuestra vida se cumpla. Nuestros días van a ser contados y va a llegar el día final. Y ese día vamos a ser pesados en la balanza divina de Dios. Todos nosotros vamos a ser pesados en la balanza divina de Dios. Por un lado de la balanza está Jesucristo, por el otro lado estamos nosotros. Ninguno de nosotros puede ser pesado y encontrado justo por nuestros propios méritos. Imposible. No podemos ser pesados en esta balanza y ser encontrados justos por nuestros propios méritos. Solamente aquellos que están en Cristo van a poder pasar la prueba. Por la obra perfecta en la cruz, por el peso de Jesucristo, por su justicia imputada en nosotros, es que tenemos el peso correcto junto a Jesucristo en la balanza para poder dar con el peso justo y correcto de Dios. El humilde siervo de Dios, Jesucristo, quien se humilló y se hizo humilde hasta la muerte de cruz. Él tomó nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestro pecado y lo llevó a la cruz, pagando por nuestros pecados, satisfaciendo la ira perfecta de Dios, para que el día que seamos pesados en la balanza de vida de Dios, podamos ser declarados justos ante Dios. Alabado sea Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, para siempre.